Bert y uno de los directores, Fabio Ganderman, que nos acompaña el día de hoy, para que podamos explicarles un poquito más en tiempos y cómo va a ser el proceso desde elegir un programa de renta hasta tener su unidad lista para operar. Hola Fabio, buenas tardes. Brenda, hola, aprovecho para saludar a todos. Bueno, vamos a comenzar con la presentación. Luego, hacia el final, vamos a abrir un espacio de preguntas que pueden escribir por mensaje o bien eh, vamos a abrir los micrófonos y así pueden hacer todas las preguntas que vayan surgiendo. Bueno, vamos a ir cubriendo toda la presentación, un poco las alternativas que ofrece, qué es Marina Rental y las alternativas que ofrece. Así que vamos a ir entrando, vamos a empezar un poco más genérico y después vamos a ir yendo hacia el detalle de cada alternativa. Avanzando, Linda. Básicamente, a ver, queda raro, Glenda, y no sé, en la presentación es como que se ve tu imagen, al menos yo la veo sobre como vos proyectada sobre el slide. No sé si vos te ves igual. Eh, como estoy proyectando, no puedo ver, pero puedo quitar. Ok, Ahí, ahora ahí sí, va, ahí ya va vi lo que mejor. me decías, ok. Ahí va. Bueno, básicamente lo que vamos a cubrir hoy es las alternativas que ofrece Marina Rental, que son tres. La renta tradicional de largo plazo, que llamamos a la de más de 6 meses, y después la renta temporal por periodos menores a 6 meses, obviamente que lo usual es unos pocos días en la renta temporal, y dentro de la renta temporal hay dos opciones, lo que nosotros llamamos pool de renta, perdón, y lo que llamamos un programa híbrido, que lo vamos a ir cubriendo ahora en detalle. Vamos entonces a cubrir las alternativas de programas, un poco relacionado a eso, cuáles son las alternativas de amoblamiento de cada uno, que son los grandes diferenciales, sobre todo en esta etapa inicial, y luego cuáles son los siguientes pasos para los que estén interesados en avanzar con alguno de los modelos que ofrecemos, hacerlo y cómo esto toda esa transición hasta llegar a tenerlo totalmente operativo. Avancemos entonces. Ok. Ahí va. Bueno, como ya lo habíamos mencionado antes, Marina Rental se ocupa de todo lo que involucra tener la propiedad lista, desde promocionar los alquileres hasta fijar los precios, gestionamos la reserva, gestionamos la comunicación con el huésped durante la reserva, todo lo que es relacionado a la unidad, limpieza, mantenimiento, gestiones de pagos, cobranzas. También vemos aspectos legales, tributarios, como ayuda y nos ocupamos también de la relación con el propietario para que ustedes tengan una comunicación directa con nosotros. Y cada mes reciben un estado de cuentas de lo que produjo su unidad y los resultados, ¿verdad? Estos serían los pasos a seguir. El primer paso es su decisión de qué programa. De ahí procedemos a la firma de contratos, el amoblamiento, en caso de que decidan tomar nuestro amoblamiento. Más adelante vamos a explicar para qué programa es obligatorio y por qué. Y para los demás solamente necesitan cumplir un estándar mínimo para mantener ese valor y que podamos todos tener un precio acorde a lo que es el proyecto, ¿verdad? También nos ocupamos de lo que es las fotografías y la descripción de la unidad, que sería el siguiente paso posterior a amoblamiento. Y nos preparamos como equipo para el lanzamiento y la apertura de fechas para reserva. Y finalmente, la unidad empieza a funcionar y mes a mes hacemos la gestión y ustedes reciben el reporte. Ahora Fabio nos va a dar un pequeño resumen de cada programa. Ok, bueno, como le comentaba, tres opciones. La renta tradicional.
empezando por el más sencillo. La renta tradicional, lo que ofrece Marena Rentals es lo que ofrece cualquier gestor de renta, es decir, y es totalmente opcional, es decir, ustedes pueden trabajar, si quieren destinar su unidad a largo plazo, pueden hacerlo a través de Marena Rentals o a través de cualquier operador del mercado en forma directa, como ustedes deseen. Ahora, en el caso de que sea Marena Rentals ofrece dos servicios. Uno es el de inmobiliaria, es decir, a través de nuestro equipo comercial, buscar inquilino de largo plazo para la unidad y con la comisión que cobra habitualmente el mercado, que es de medio mes de alquiler para el propietario y medio mes para el inquilino. Eso es lo que cobra cualquier broker y sería lo mismo con Marena Rental. Luego, si es de interés del propietario, Marena Rental puede administrar la propiedad, lo que significa ocuparse integralmente de la propiedad, todo lo que hace a la unidad, del pago de sus expensas, de sus gastos, de sus servicios, todo lo que es la gestión de cobranza y la relación con el inquilino y el cuidado de la unidad, es decir, cualquier problema que tenga la unidad, que hay que hacer alguna reparación, de todo eso se encarga Marena Rentas, incluso en el caso de que sean extranjeros, también se ocuparía del tema impositivo. En ese caso de esa gestión integral, eso tiene un costo, que es lo que normalmente cobra un gestor de unidades de alquiler, que es del 8% sobre el monto facturado por alquileres por esa unidad neto de IVA. Se le aplica el 8% y a eso se le agrega el IVA. Y se hace una liquidación también mensual, que es básicamente el ingreso por alquiler, menos la comisión de Marena, y si particularmente, y menos los gastos que haya tenido la unidad, las expensas, los servicios, y eventualmente si tuvo algún gasto de mantenimiento consensuado por el propietario, se presenta ese reporte mensual. Después tenemos las opciones de renta temporal. Una de ellas es el pool. En este caso, es un único pool que reúne a todas las unidades adheridas. Acá también es una delegación total hacia el pool, es decir, la administración de la unidad se, se da al pool. Cuando hablamos de un pool, hablamos de una conjunción entre todas las unidades que pueden ser de distintas tipologías. Después vamos a explicar en detalle cómo opera, pero básicamente todas trabajan como un equipo, se optimiza el pricing, se optimiza la ocupación, se reducen los costos, con el objetivo de maximizar la rentabilidad, que además el propietario no tenga que ocuparse de nada, y con una utilidad proyectada, objetivo que tenemos de superar el 10% de retorno al año en dólares, ojalá por bastante, pero el objetivo es mínimamente apuntar a ese objetivo de rentabilidad, que lo diferencia una renta tradicional, donde normalmente el retorno se ubica entre un 6, con suerte un 7%. Y luego tenemos el programa híbrido, que es lo que sería más una administración tradicional de una renta temporal, que es administrar la unidad en forma separada, es decir, esa unidad ingresa a todas las plataformas de comercialización, ya sea Airbnb, Booking, nuestro propio canal de reserva directas. En todas las plataformas va a entrar como una unidad independiente y así se va a tratar, es decir, su rentabilidad va a depender de la ocupación que tenga esa unidad específica y de los gastos que tenga esa unidad. En este caso, el propietario se sigue ocupando de pagar sus expensas, pagar los servicios de su unidad, porque ahí no tenemos garantizado un flujo permanente de ingresos. ¿Por qué? Porque este programa brinda la flexibilidad al propietario de utilizar su unidad cuando quiera, cosa que no sucede en el pool. En el pool el propietario cede el uso de su unidad y puede ingresar al pool alquilando una unidad por renta temporal con algunos beneficios adicionales que vamos a explicar, pero básicamente no dispone del uso de su unidad. En el caso del híbrido, sí. El híbrido sujeto a ciertas condiciones que también vamos a detallar más adelante, puede utilizar su unidad específicamente y puede equiparla a su gusto. El pool, otra diferencia es que el pool tiene que estar estandarizado. Es un paquete de muebles que también vamos a mostrarle o vamos a detallar de más adelante, estándar, con un precio definido para que todas las unidades estén ocupadas de la misma forma. Porque cuando una persona reserva el pool, un dormitorio, por ejemplo, le puede tocar cualquier unidad, como es en un hotel. Uno reserva una habitación y le puede tocar en un piso bajo, alto. Obviamente va a haber alguna diferencia de tarifa en función si tiene vista a la laguna o si no tiene vista a la laguna o cierta altura, pero básicamente tienen que estar estandarizadas en cuanto a mobiliario. No así en el híbrido, que
sujeto a ciertos requerimientos mínimos, porque tiene que tener un cierto estándar de calidad, el propietario puede amoblarlo a su gusto y usarla cuando quiera, sujeto a ciertas reglas que vamos a ver más adelante. Eh, Ahora vamos. acá, sí, seguimos un poco con la renta de largo plazo, un poco repasando una vez más detalles, ¿entendéis? De lo que hablábamos recién. Nos ocupamos por un lado, el propietario lo desea, de alquilar la unidad, y por otro, si también lo desea, hacemos la gestión integral de la unidad con todos los aspectos que ya les comenté, mantenimiento, cobranza, todo lo que sea impuestos. Es decir, somos el operador que se ocupa de todo lo relacionado a esa unidad, pero de nuevo, en este caso es opción del propietario si quiere ir por renta a largo plazo, elegir a Marena Renta como operador o no. Lo cual no ocurre en la renta temporal, donde Marena Renta va a ser el operador exclusivo de lo que es renta a corto plazo. Y bueno, como comentamos, es un estado de cuenta donde se reflejan todos los detalles de lo que ocurrió en ese mes. Cuánto se cobró, cómo se cobró, eh, se gestiona el depósito en garantía que lo gestiona Marina Rental mientras administra la unidad. Y bueno, un reporte muy simple de ingresos y egresos que se presenta mensualmente para que sea todo muy transparente. Les voy a comentar ahora un poco más a detalle esas características que comparó Fabio entre lo que es el programa de rentas Rental Pool y el programa de rentas híbrido. Estos son los criterios principales que tienen que evaluar cuando elijan su programa. Obviamente cada uno de estos criterios tiene una razón atrás. En tema de uso personal, como se le había explicado, el rental pool, como funciona en conjunto, no tiene fechas de bloqueo personal. En cambio, el híbrido sí, se coordina con el equipo y puede bloquear fechas de uso personal. La disponibilidad de una unidad durante el contrato para el rental pool es continua, es durante todo el periodo del contrato, porque esto optimiza también la unidad dentro del sistema. En cambio, el híbrido tiene un calendario que puede elegir qué fechas ha bloqueado. La activación de la unidad, con activación para el rental pool nos referimos al momento en el que entra al pool. Si entra al pool posterior a que hayamos iniciado esta primera entrada, puede llegar a tardar unos 30 días porque tiene que terminar un ciclo para poder meter otra unidad pool, y también por el tema de la preparación estándar, como son unidades que están estandarizadas, puede tomar también un tiempo ponerla en orden para que cumpla esos estándares. Cuando una unidad híbrida decide ponerla a la renta, decide activarla, tenemos ciertas peticiones, como que sean por lo menos 5 noches consecutivas que incluyan un fin de semana, y esto también es cuidando poderles dar un retorno. Cuando una persona estuvo usando su unidad y la activa, hay un costo de $20 por la reincorporación. Esto incluye una limpieza profunda y también un inventario de todos los ítems y una pequeña inspección de si algo cambió desde la última vez que estuvo activada o no, para llevar registro y mantener ese estándar del que hablábamos. En temas cuando nos referimos a inventario, eh, me refiero a la manera en la que se comercializa la propiedad. En el rental pool, como funciona como un equipo, hay ciertas eficiencias que tú puedes tener que son parecidas a lo que sería un portafolio hotelero. Por ejemplo, si tienes una sola unidad, o sea, tienes un tipo de unidad eh, y tienes varias unidades de ese mismo tipo, por ejemplo, monoambiente, vista calle, tú puedes agrupar esas y ofrecerlas agrupadas. Y voy a explicar más adelante con un ejemplo visual de a qué me refiero con venderlas de manera agrupada, que es como venderlas como
como una habitación de hotel, ¿verdad? Que tú seleccionas un dormitorio vista calle y te salen como varias opciones. En cambio, en el híbrido, como tú estás comercializando una unidad individual, no hay ese tipo de agrupamiento. Se comercializa esa unidad con sus características específicas y punto. En términos de resultados, como ya he mencionado, el objetivo para el pool es un 10%, justamente que hemos podido proyectar porque hemos podido proyectar también la ocupación. En cambio, del lado del híbrido va a depender mucho de cuántos días del año la unidad esté activa para renta. En costos, al ser un rental pool, tiene ciertos beneficios porque se puede prorratear cualquier costo que haya entre todas las unidades que están dentro del pool. En cambio, en el híbrido, cualquier costo relacionado a la unidad se cobra esa unidad y tiene un impacto en ese específico mes de esa unidad. Entonces, esa sería la diferencia principal en costos. Para el tema de reporte, en el pool tenemos reportes detallados con el resultado y el prorrateo del resultado de todas las unidades participantes. En cambio, en el híbrido es el resultado específico de esa unidad. Cuando se trata de precio, al ser manejado como un portafolio hotelero, Marina Rental se ocupa de la estrategia de precio y monitorear constantemente el mercado porque se trabaja con precios dinámicos, ¿verdad? No queremos dejar dinero sobre la mesa y no queremos tener precios muy altos cuando la temporada es baja. Entonces, como es un negocio cíclico, nosotros nos encargamos de hacer ese monitoreo constante y hacer estrategias de precio a futuro. Cuando se trata del híbrido, como el dueño tiene más flexibilidad con las decisiones que se hacen de acuerdo a su unidad, puede fijar un precio. Nosotros también vamos a asesorarlos en eso. Pero lo que sí es que Marina Rental fija un precio mínimo, porque queremos mantener ese estándar para el proyecto entero. Estas son condiciones que aplican a ambos programas de renta temporal. Es para que entiendan un poco más la infraestructura que tenemos como Marina Rentals. Eh, Mucha gente asocia la renta temporal como algo que empezó como economía circular, lo asocian mucho a Airbnb, pero hoy en día es una industria muy grande que cada vez crece y presenta oportunidades únicas. Y nosotros hemos construido una infraestructura para poder comercializar las unidades de la manera más profesional. Los costos que cubre Marina Rentals son todos los costos que hemos invertido para tener esa infraestructura que nos permita comercializar. Por ejemplo, todo el personal de administrativo y también el personal en la ubicación. Vamos a tener una oficina física en el proyecto y también nos ocupamos, como les mencionaba, de lo que es el revenue management, de ese monitoreo de precios y estrategias comerciales, todo lo que es marketing, también de tener una web propia, todo lo que involucra el mantenimiento de esa web propia. Y hemos invertido en un software que se llama Property Management System, un sistema de manejo de propiedad. Lo principal de este software es que nos permite manejar los calendarios de las unidades que están siendo comercializadas para evitar tener una doble reserva, porque también nos permite comercializar por varios canales al mismo tiempo. Eh, otro, Otro beneficio de Marina Rentals es que nos ocupamos todo lo que es papeleo, ¿verdad? Facturación, movimiento de fondos y también estamos pendientes de todos los aspectos legales y tributarios. Y lo que cubre el propietario es todo lo que está relacionado a la funcionalidad de su unidad o los costos que se generan cuando se genera una reserva, lo cual es variable, ¿verdad? La primera inversión del propietario es el amoblamiento y el paquete de blanquería, que nos referimos a sábanas y toallas. Marina Rentals va a usar un kit
estándar de sábanas y toallas, lo cual nos va a permitir eficiencias operativas y de costos al tener el mismo kit para todas las unidades. Para el pool y el híbrido, este kit es obligatorio por esa razón. Cualquier tipo de seguros también está a cargo del propietario porque es referente al costo de la unidad. Mantenimientos y reparaciones, los costos de procesamiento de pago y de OTA, que son los costos que se generan cuando se genera una reserva, la limpieza, lavandería y amenities que se tienen que reponer cada que termina una reserva y empieza otra. Y por último, el costo de conexión al PMS. Como les decía, nosotros hemos hecho la inversión de tener ese PMS y hay un costo para conectar la unidad. Aquí al lado les explico un poco cómo funcionan las comisiones de las OTAs. Las OTAs son Online Travel Agencies, que son agencias de viaje online, que se refiere a todo lo que es Airbnb, Booking, Expedia, Vrbo, todos estos canales que nosotros vamos a comercializar al mismo tiempo. Pero nos vamos a enfocar en lo que es la web propia, porque es el costo más bajo de todos estos canales, ¿verdad? O sea, las OTAs ya cobran una comisión por cada reserva que nosotros estamos tratando de limitar al potenciar nuestra web propia. Así que ese es un gran beneficio también de estar en Marina Rentals. Y de Ah, todos, perdón, no, no, perdón, Lea, sí, sí. no, solo quería decir que les detallo un poco para que se entienda bien el costo, la inversión que hemos hecho, los costos que se refieren específicamente a reserva y la unidad, y que nosotros vamos a detallar todo esto en esos reportes que les mencionábamos. Resumiendo esto, por si a alguien no le quedó claro, todos los costos estos que están a la izquierda, donde dice infraestructura cubierto por Marina Rental, son todos gastos, algunos de una sola vez y otros periódicos, que son absorbidos directamente por Marina Rental, contra, obviamente, el ingreso de su comisión. Pero no se carga nada más por todos esos conceptos a la unidad, ya sea mediante el pool o mediante, o sea híbrida o sea dentro de un pool. Ahora sí se va a cargar lo que está en el medio, que son básicamente todos costos variables que se cargan o al pool, en este caso en su conjunto, por todas las unidades que integran al pool, o en el caso del híbrido específicamente para esa unidad en cuestión, y que son todos estos, son los gastos directos de la unidad, los expensas, los servicios, bueno, todo el costo de mantener molamiento blanco y todo lo que se detalla ahí, como también el gasto variable por las reservas a través de las plataformas online, pero vamos a tratar de maximizar, como bien dijo Glenda, las reservas a través del canal web propio que creemos que va a ir creciendo, porque además va a haber usuarios recurrentes que ya van a conocer el proyecto y si lo conocieron por Airbnb, la segunda vez van a reservar a través de la web directa y ahí nos ahorramos la comisión de la web. Solo tenemos el fee de la tarjeta de crédito en caso de que el cliente pague por la tarjeta de crédito o débito, que va entre el 3 y el 5%, pero no tenemos que pagar, por ejemplo, un 15% de Airbnb o un 18 a 20 en Booking. Entonces, eso es un poco la discriminación que queremos que quede clara entre los que son costos propios de Marina Rentals y los costos que se van a cargar a las unidades, ya sea vía pool o vía híbrido. Ahora vamos a continuar con lo que es el rental pool. Fabi nos va a explicar un poquito más a detalle. Bueno, repasando un poco los beneficios de estar en el pool. Es decir, como mencionamos, se delega operativamente todo, no se tiene que ocupar el propietario de nada. Estamos estructurando un sistema realmente súper eficiente y de última generación a través de software, como mencionó Glenda, el PMS. Vamos a tener una aplicación que por un lado va a funcionar para el condominio, para todos los residentes por igual, de las cuales se pueden hacer reservas de los amenities, va a haber información, canales de comunicación y el huésped de renta temporaria también va a tener acceso al uso de la misma, solo que va a tener limitados
algunos usos que van a estar reservados para los propietarios, como por ejemplo podría ser el salón de usos múltiples para hacer una fiesta. Alguien que viene por Airbnb no puede reservarlo para hacer una fiesta, sí un propietario, por mencionar alguna diferenciación. No son muchas, pero sí hay algunas. Eh, Otra ventaja del pool es que obviamente diversifica riesgo. El pool va a estar compuesto por unidades de distintas tipologías, distintas vistas, por una gran cantidad de unidades. Por lo tanto, si se ocupan algún mes más la de un dormitorio que el monoambiente o que el de dos, eso hace que el riesgo se diversifique y se logre una mayor regularidad en los ingresos. Las unidades van a estar estandarizadas, como mencionamos. Vamos a optimizar, como después vamos a ver en detalle, todo lo que es ocupación. El pool permite, al tener muchas unidades del mismo tipo, permite optimizar ocupación. Vamos a trabajar en maximizar el pricing a través de un price management, como mencionó Glenda. Por ejemplo, cuando es temporada alta o cuando hay, digamos, un evento. Si sabemos que va a tocar Shakira en el mes de marzo del año que viene, ya desde esta fecha, para las reservas de marzo ya tienen otro valor porque sabemos que ahí la demanda sube mucho y que hay ocupación plena de todo lo que está disponible o eventos deportivos, de lo que se trate. Entonces ya con mucha anticipación se van reflejando todas estas fechas que permiten maximizar el retorno. Obviamente también en cuanto a costos, el poder distribuir entre muchas unidades permite hacer sinergias y permite hacer una mejor distribución de todos los costos. Va a haber una supervisión completa de nuestro equipo operativo. Vamos a hacer sinergias también con el condominio de unos recursos que se pueden compartir, entonces le reduce el costo a las expensas y también le reduce el costo a Marena Rentals haciendo sinergia utilizando recursos compartidos. Nos ocupamos de todo el aspecto legal y tributario, ya sea para propietarios locales, residentes o extranjeros, y la atención permanente al propietario y la liquidación mensual. Hay muchos de estos atributos que también existen en el híbrido, pero sobre todo la diversificación y la minimización de costos hace que el pool de una forma de incrementar la rentabilidad. Como condiciones que tiene el pool, ese amoblamiento estándar, y podría decir que otro, bueno, cumplir obviamente los reglamentos, tramitar las altas y bajas, y el trade-off, digamos, lo que perdería el propietario es el uso a utilizar su unidad porque la cede al pool y no se puede permitir que el propietario la bloquee en determinadas fechas porque eso atentaría contra la rentabilidad del pool. Sí se permite que el propietario, como cualquier otra persona, pueda hacer reservas a través del pool con algunos beneficios de uso por ser propietario. No va a tener las restricciones que tiene un tercer inquilino, que va a tener los derechos que tiene un propietario, pero va a pagar la misma tarifa que otra persona que accede al pool y no va a tener garantizada el uso de su unidad. Si está disponible en su propio departamento y lo quiere utilizar, genial, pero si no va a recibir una unidad similar. Entonces, un punto para mencionar, ¿cómo se calcula la participación de cada unidad dentro del pool? Esto es importante destacar. No depende de lo que la persona pagó la unidad, sino de las características de la unidad. Vamos a tomar un ejemplo. Tenemos un monoambiente Vista Laguna. Puede haber personas que lo compraron, ni bien se lanzó el proyecto en el edificio 1, como es el caso de la mayoría de ustedes, que es el primer edificio, pero sabemos que esto se compone de 8 edificios y cada edificio puede tener unidades iguales, y puede tener monoambientes con vista a laguna, pero su precio va a ser otro. Entonces, su peso dentro del pool, cuando hablamos de su peso, es decir, de cómo calculamos qué porcentaje del total de los ingresos del pool le corresponden a esa unidad que se calcula mensualmente, porque puede haber altas y bajas en cada mes se calcula el peso que tiene cada unidad con respecto a la totalidad del pool. Y eso depende de ciertas características, básicamente de su tamaño y de su ubicación dentro del condominio. Es decir, si tiene vista laguna, no tiene vista laguna, piso alto, piso bajo, y de su tamaño. Que es la misma fórmula que se utiliza para la fijación de precios cuando se emitieron las listas de precios de cada uno de los edificios. Pero de nuevo, puede haber una persona que pagó
por decir un número, es $100.000 por una unidad en el edificio uno y por una unidad idéntica pagó 120.000 en el edificio 3, pero son unidades iguales y las dos van a pesar lo mismo, le va a corresponder el mismo porcentaje del total dentro del pool, porque depende de las características de la unidad y no de lo que le hayan pagado. Y después en cuanto a cochera, la mayoría de las unidades fueron vendidas con una cochera, entonces se va a tomar eso como parámetro. Hay algunas unidades que se han comprado sin cocheras, entonces si la unidad no tiene cochera, el peso dentro del pool se va a disminuir en un 15%, es decir, si era el 1%, por decir algo, menos ese 15 va a ser el 0,85%, va a bajar su peso específico un 15%, y si algunas, su pocas unidades tienen una segunda cochera, esa voluntad la pueden dejar disponible con la unidad o no, pero no va a afectar esa segunda cochera su peso dentro del pool. Es decir, pueden decir dejarla o pueden decir sacarla del pool y pasar solo una unidad con una cochera y la otra cochera alquilarla por separado un interesado. Eso para evitar que alguien compre una unidad con 5 cocheras y distorsione su peso dentro del pool, queremos mantenerlo bien equilibrado. Eh, bueno, creo que cubrimos todo lo que hice en el. Mm. Ahora yo les voy a explicar lo que les mencionaba en el criterio de inventario, que se agrupan las unidades. Cuando agrupas las unidades, tienes la opción de optimizar tu calendario. Por eso también el amoblamiento estándar del rental pool. Cuando no está optimizado, se ve como el lado izquierdo, que tenemos, por ejemplo, 3 unidades vista calle, 3 monoambientes vista calle, A, B y C, y te pueden llegar reservas que no están optimizadas. Como tienes 3 unidades exactamente iguales, tú puedes mover las reservas, como se ve en el cuadro verde, para liberar las otras dos y tener oportunidad de reservas más largas y mejorar la ocupación. Entonces, este es el ejemplo visual de cómo puedes optimizar la ocupación al agrupar y tener un rental pool. Y esto ya lo hemos mencionado, Fabio lo ha mencionado, pero también visualmente creo que es más fácil entender por qué el rental pool eh, no permite el uso personal y también por qué eh, la diversificación hace que la rentabilidad sea más alta. Tenemos diferentes tipos de diferentes tipologías. Eso significa que puedes atender varios tipos de demanda y no dependes de lo que pueda pasar a esa unidad. Por ejemplo, en temas de mantenimiento, si tienes que hacer mantenimiento a una unidad, puede que por unas horas no esté disponible y ahí tú igual puedes rentar las demás unidades. Si tienes una mala reseña, no afecta todo el pool. En cambio, el híbrido depende de la reseña de esa misma unidad. En estacionalidad puedes puedes jugar un poco con la demanda, tienes más oportunidad de ajustar los precios, como mencionábamos, el tema de un evento local, obviamente nosotros monitoreamos y podemos planear en adelantado, pero puede que haya un evento que no está planificado y al tener varias unidades también tienes la oportunidad de ajustar tu precio en lo que se van rentando. Y las renovaciones que tú planificas para las unidades, también tienes esa ventaja de planificarlas y mantener cierta continuidad y no tienes que parar toda tu operación porque solo tienes una unidad. Y esto también ya lo habíamos mencionado, esta presentación les va a llegar por email, por eso está tan detallada, pero como les decíamos, pues no se permite el uso personal de esa propia unidad. Obviamente, si está disponible, la quieres buquear, puedes hacerlo. Lo mejor es que te contactes directamente a través de los canales propios, como la web, WhatsApp o por teléfono, para evitar las comisiones OTA. Y como les decíamos, tienen todos los derechos de uso de un propietario, aunque estén buqueando, reservando una unidad en Marina Rental. Si eres propietario, tu unidad está en el pool, tienes ese estatus. Y bueno, aquí Fabio nos va a explicar un poco lo que se ve en el
en la liquidación que reciben los propietarios. Repasando unos otros derechos importantes del propietario que mencionó Glenda, es que alguien que alquila por el pool no puede invitar gente a su unidad. Es como un hotel, no puedes traer invitados a tu unidad, pero sí el propietario que alquiló a través del pool sí puede mantener su derecho de invitar a la gente que quiera, de usar algunos amenities como el Zoom o los quinchos propios de cada edificio que van a estar limitados a los propietarios. Tampoco tiene un límite de residentes por unidad que sí está impuesto para los del pool, como ya lo hemos mostrado, no me acuerdo si ya lo mostrado o lo vamos a mostrar, pero tiene un límite máximo de ocupantes. Si sos propietario y alquilaste en el pool, no tenés esa limitación. Y Eh, más adelante tenemos ah, cuadro de ocupación máxima. Ok, acá hay un ejemplo, un poco lo cubrimos ya, pero os intuye que se presenta mensualmente un reporte donde se detallan los ingresos brutos del periodo, es decir, todo lo que facturó el pool, lo que se pagó por comisiones, la comisión de Marina Rentals, los gastos que hubo en forma directa del pool, como la conexión al PMS, que es un pequeño monto fijo mensual, todo lo que se gastó en limpieza, lavandería, amenities, es decir, amenities en jabón, el shampoo, papel, cualquier gasto de mantenimiento, las expensas, los servicios de las unidades que integran el pool, y se va a constituir un fondo de reposición del 1% del monto que invirtió cada unidad en inmueble en forma mensual. ¿Por qué es este pool? Porque le asignamos una vida, este fondo de reserva, perdón, porque le asignamos una vida útil de 100 meses aproximados al mobiliario de cada unidad. Es decir, consideramos que en el periodo de 100 meses, es decir, en 8 años y algo básicamente, se va a renovar todo el equipamiento del pool. Entonces se va constituyendo un fondo de reserva a tales efectos, que obviamente también como un anexo se va a ir presentando el total de ese fondo de reserva y cómo se va utilizando. Y la idea es que cualquier reemplazo que hay que hacer en las unidades por deterioro, por desgaste o por rotura, se vaya haciendo contra ese fondo de reposición. No todas se van a ir reponiendo al mismo tiempo, sino en función de que tengan la necesidad de ser renovadas, pero a lo largo del ciclo, a lo largo de esos 100 meses, cada unidad va a terminar siendo completamente renovada de tal forma de mantener un estándar de conservación y de modernidad que permita mantenerse atractiva para los inquilinos. Eh, bueno, creo que estoy viendo un poco, pero básicamente lo que hice lo que mencionaba, así que vamos a seguir. Bueno, creo que ya habíamos mencionado muchos de estos puntos sobre el programa híbrido, pero como un repaso, em, como les decía, tenemos un límite de fechas de bloqueo que tienes que dar esas 5 noches más un fin de semana. El uso personal se coordina con el personal de Marina Rentals y con el software, por eso mantener la propiedad conectada es importante para poder coordinar estos periodos de uso. Se fija el precio, como ya lo habíamos mencionado, Marina fija un piso, un mínimo. Puede amoblar su apartamento como desee, cumpliendo un estándar mínimo para lograr esa rentabilidad, pero sí tiene que adquirir el kit de sábanas y toallas y durante ese periodo son las que se utilizan. Em, Todos los resultados y costos están ligados directamente a la comercialización de esa propiedad, a diferencia del pool, que es prorrateado. Y de lo que nos ocupamos, como ya mencionado, comercializar a través de todos los canales disponibles, más la web propia, coordinar esas fechas disponibles. Cuando se genera una reserva, nos ocupamos de recibir los pagos. De lo que no nos ocupamos va a ser de lo que son las expensas y el pago de utilidades, ya que la unidad no siempre va a estar bajo nuestra administración cuando lo esté usando el dueño. Coordinamos todo lo que es
la estrategia de precio para la unidad personalizada. Y bueno, hacemos esas inspecciones de activación que había mencionado, de habilitar la unidad en las mejores condiciones y hacer ese inventario. Nos ocupamos de toda la comunicación, atención al huésped, de la seguridad, de hacer el proceso de preparación, de limpieza, mantenimiento y reparaciones, que si hubiese un costo extra, se le asigna a la unidad y se muestra el detalle de qué fue el costo de ese mantenimiento, reparación o compra, si, no sé, se rompe una taza, por ejemplo, está todo detallado y se envía el reporte individual de esa unidad. A continuación tenemos el ejemplo del... Sí, tenemos sí, sí, que... esto me parece que es un poco aclarar algunos costos más. Es decir, como mencionó Glenda, todos los costos son directos en el híbrido, son atribuibles a esa unidad, es decir, cuando hay un costo de limpieza, se le atribuye ese costo de limpieza. El híbrido ya tiene un costo fijo de un equipo de limpieza que distribuye, el pool, perdón. El pool tiene un equipo de limpieza que ya es fijo y se distribuye entre todas las, como costo del pool. En cambio, el híbrido se le va a cargar por cada vez que esa unidad tuvo que ser, tuvo que la limpieza, que básicamente la limpieza es cada vez que la unidad hace check-out o, si en una casa una estadía más larga, una vez por semana. Si hay que hacer algún mantenimiento, alguna reparación, todo se va a imputar directamente a esa unidad. Eh, la comisión de manera renta de la misma es el 15% masiva sobre los ingresos generados por esa unidad. El PMS, como les comentamos, tiene un costo fijo de conexión de $35 por mes. Ahora bien, esta unidad, al ser flexible, puede estar disponible a periodos en los cuales la usa el propietario y la saca de la comercialización. Si cuando después de uno de estos periodos vuelve al manejo de manera renta, hay un costo fijo de reingreso de $20 que implica todo el control y puesta a punto de su unidad, revisión del inventario y que esté todo ok para volver a ingresar a la comercialización. Y hay una situación especial que en caso de que algún propietario híbrido se vaya por un periodo muy prolongado y decida salirse del PMS directamente para ahorrarse ese costo de $35 mensuales, en el momento que se reconecte, vamos a pasar 6 meses, 8 meses, un año y se quiera reconectar, ahí sí va a tener un costo de $150, que es por la reconexión al PMS y por toda la inspección de reingreso al sistema de Marina Rental. Pero eso solo en el caso de una salida prolongada que justifique darse de baja al PMS. Bueno, seguimos. Y bueno, el estado, la liquidación mensual es idéntica a la del pool, lo único que es concentrada específicamente en esta unidad y no tiene esa deducción del 1% mensual para el fondo de reserva porque en este caso, cuando sea necesario reponer algún ítem del mobiliario, del equipamiento, Marina Rental lo va a comunicar y va a comunicar que para mantener el estándar de calidad necesita tal reemplazo y en ese caso se va a cargar directamente al resultado de la unidad o, en todo caso, si no alcanza el resultado al mes, el propietario tendrá que transferir ese monto para o reponer directamente en caso de que sea su mobiliario, elegir qué mueble quiere comprar o electrodoméstico para reponer el que ya no está en condiciones. Ahora hablamos un poco de este amoblamiento estándar. Hemos creado un paquete de amoblamiento para el rental pool que también está disponible para el híbrido. Una pregunta muy común que me hacen es si puedes empezar con el programa híbrido y eventualmente entrar al pool. Una ventaja para poder hacer eso es comprar el amoblamiento. Este amoblamiento es totalmente llave en mano. Aquí tenemos todas las categorías que cubre, desde todo lo que es mobiliario, somiers, camas, cabeceras, sofás, sillas, hasta la decoración. Como les decía, el paquete de blancos es obligatorio para ambos rental pools. También incluye lo que es electrodomésticos, incluye lo que es vajilla y todos los utensilios de cocina y algunos accesorios operativos como secadora de cabello,
plancha. Y hemos investigado mucho en el mercado cuáles son los amenities más solicitados, por ejemplo, en Airbnb, porque también queremos fomentar estadías largas, ¿verdad? Y así mejorar nuestra ocupación. Entonces hemos investigado cuáles son los accesorios necesarios que la gente valora cuando está buqueando una propiedad y hemos incluido todo eso. Incluso también tenemos cortinas, que creo que es lo único que no mencioné. Entonces, como pueden ver, es un amueblamiento muy completo. Al tener varias tipologías, hemos decidido hacer un webinar especial para amoblamiento, para poderles mostrar cada paquete, porque si no, esta presentación sería un poco larga, pero el paquete sí considera absolutamente todo. Sí tienes una ventaja de ingresar al rental pool si decides ir con este paquete. Y enseguida les vamos a hablar un poco de los precios. Sí, estos son precios, estamos terminando de refinar y de finalizar la negociación con los proveedores, pero orientativamente y no se va a mover mucho de ahí. Estos son los valores de inversión según la tipología. Monoambiente hay tres tipologías, pero los costos están entre 10.000 y 11.000, 10.300 y $1.500, un dormitorio de 12.600, dos dormitorios de 16.000 y tres dormitorios de 19.000. La entrega al proveedor y setup, es decir, tener todo instalado entre que se recibimos nosotros la orden y está todo instalado en la unidad, son aproximadamente 60 días. Esto fue cotizado al tipo de cambio actual, puede tener alguna pequeña variación si el dólar sube o baja. Eh, y bueno, es importante colocar la orden con cierta anticipación para lograr tenerlo operativo dentro de los 60 días y así poder comenzar a operar sin demoras cuando esté listo para operar Marina Rentals. Eh, Trabajamos con proveedores que básicamente trabajan con cierto stock o con rápida reposición de esas unidades, pero en caso de, por ejemplo, un electrodoméstico de determinada categoría, son productos que normalmente pueden ser fácil y rápidamente repuestos en el mercado local sin tener que esperar una importación específica. Entonces nos cuidamos un poco de seleccionar ese tipo de proveedores. Como mencionó Glenda, se va a hacer una presentación específica dentro de poco tiempo, donde se van a presentar imágenes sobre lo que se ha seleccionado, lo que compone este paquete. Si bien Glenda mencionó todos los ítems, pueden tener imágenes visuales de cómo es la decoración, cómo es el mobiliario, la calidad de los electrodomésticos, pero les anticipamos que es un estándar bueno, es decir, son muebles que tienen muy buena visual, de una buena calidad. Hemos buscado ese balance entre calidad y precio y creemos que hemos encontrado buenas alternativas. Seguimos. Estos son unos datos del mercado que apoyan las premisas que tenemos, que han visto de ocupación y de lo que esperamos que genere Marina Rentals. Y tenemos una noticia de La Nación apoya la alta ocupación en Paraguay, incluso alcanzando 80% a principios del 2026, y se proyecta un crecimiento en el turismo en Asunción. Y esta es una premisa, este es un dato de Crystal Lagoons, que ellos recolectan la data de todos los proyectos que tienen alrededor del mundo. Como esta es una amenity que se ha vuelto la amenity más deseada en el mundo, ya han podido recaudar casos de éxito de muchos proyectos y nos comunican que los proyectos se valoran hasta un 70% gracias a la Cristal y se ha vuelto una mente esencial en proyectos mixtos como el nuestro, que tienen hospitalidad mezclado con residencial. Y aquí hay unos cuantos datos que ustedes los pueden verificar en la misma website de Crystal Lagoons. Mejora la ocupación, permite tarifas más altas en el hospedaje, también representa nuevas fuentes de ingreso para ciertos proyectos y es una atracción que está disponible todo el año, ¿verdad? Y el beneficio que seguro ustedes ya saben es que es mucho más sostenible que otros amenities. Bueno, Fabio nos va a comentar
una experiencia propia de Ibiza. Y esto como un dato más, este fue el primer proyecto que nosotros hicimos sobre una crista laguna, estos tres edificios en un proyecto que se llama Coavilas, que el condominio no era nuestro, fue uno de los primeros proyectos que hicimos en Paraguay, que arrancó este proyecto en el 2013, 2014. Eh, Arrancó, se entregó varios años más tarde porque se construyó todo el condominio y nosotros los edificios, fue un éxito comercial, los valores de las propiedades para que se nos dé, en aquel entonces eh, empezaron en comercializándose en 1.500, $1.600 y terminaron en 2.400, $2.500 al momento de su entrega. Estamos hablando de que esto ya está operativo hace 7, 8 años. Comenzó con la renta temporal y fue una locura las tarifas que se alcanzaron. Es decir, se llegó a pagar en temporada alta, digamos, de verano, por un dormitorio llegaron a pagar tarifas de $300 la noche. Se llegó a alcanzar eso. Los inversores que tenían en renta temporal estaban en rentabilidades de alrededor del 25% sobre el monto, sobre el valor actual de la propiedad, sobre lo que valía en ese momento, lo cual era incluso más, bastante más que eso lo que habrían invertido. Entonces realmente fueron ratios muy, muy altos. La única salvedad que en este condominio, que además tiene aproximadamente 400 o 500 lotes para casas, es que todo ese público hizo que no quería tanta rotación de gente y limitaron, en un momento limitaron la ocupación de renta temporal a un mínimo de una semana, lo cual cortó mucho los ingresos exclusivamente por fines de semana a esas tarifas tan altas que eran de viernes a domingo. Y bueno, eso no puede ocurrir en Marena, porque Marena está concebido ya como un proyecto, como, digamos, short term friendly o de renta temporal friendly, ya está estructurado para que eso solo podría ocurrir con una amplísima mayoría de votos, lo cual no es viable en función de que va a haber un porcentaje relativamente elevado de gente que va a querer la renta temporal siempre, entonces está como protegido a eso, cosa que no existía en este condominio. Pero es como como un caso de éxito muy próximo que queremos mostrar. Y eso que está ubicado fuera de la ciudad de Asunción, ustedes saben, San Bernardino está, depende de la época, pero entre 40 minutos y una hora de viaje. Seguimos viendo. Justamente muchas personas preguntan sobre la tarifa promedio que proyectamos y la ocupación. Y esto era un poco para darles una idea de cómo está el mercado y ya saben todo lo que hay por detrás de la infraestructura que ha invertido Marina Rentals para sacarle el jugo a este mercado. Ahora vamos a repasar un poco el cronograma de cómo proyectamos eh, deberían suceder las cosas desde la decisión hasta la apertura oficial de Marina Rentals. El momento cero sería desde que se entrega la unidad para que nosotros podamos amoblarla después de las decisiones ya tomadas. Vamos a prepararla comercialmente, todo lo que involucra subirla al sistema del PMS y hacer todo el marketing. Vamos a hacer una marcha blanca, que significa vamos a hacer que Marina Rentals funcione para medir cualquier ajuste, cualquier detalle, antes de que realmente lo prueben los huéspedes que hayan buqueado y pagado la noche. Y una vez que hemos hecho esta marcha blanca y ajustado todos los detalles, se hace la apertura oficial y las reservas ya van a haber estado abiertas un poquito antes y inicia la operación ya físicamente con los huéspedes. Se proyectaba, eh, se proyecta que la entrega va a ser en octubre de 2026 y como les decía, las reservas van a estar abiertas un poco antes. Sí, siendo así, básicamente hacia diciembre sería la idea que sea el primer mes con ingresos. Obviamente sabemos que la entrega de Marena se retrasó, como
También es justo decir, como retrasó el 100% de los proyectos en Paraguay, realmente estos últimos, no es una excusa, es una realidad. Nuestro equipo ha estado muy abocado en presionar por los plazos, pero ha ocurrido tres situaciones fuertes en Paraguay en este último par de años, que son, una, el boom de la construcción que hizo que los recursos sean inferiores a lo que el mercado necesitaba, con lo cual el personal capacitado para muchas tareas se vio absolutamente desbordado, es decir, las constructoras se robaban los fiscales, no alcanzaban los operarios, mucha movilidad, lo que hizo, le generó a las constructoras muchos retrasos. Ni hablar de nula disponibilidad para hacer horas extras o recuperos, incorporando personal adicional. Eh, Otro factor fue las lluvias muy por encima del promedio normal. Como ustedes saben, este fenómeno del Niño está afectando y realmente hubo no solo una cantidad de lluvias mayor a lo normal, sino de mayor intensidad en muchos casos que producía cierta inundación que había que esperar que descienda el agua o trabajando con bombas, pero que requería un tiempo adicional para volver a estar operativo. Y un tercer factor fue el tema de la fortaleza del guaraní. Esto ha hecho que muchos costos se han incrementado fuertemente en dólares. Por suerte, también ha producido una suba de precios adicional, lo cual ha compensado y ha sido bueno para el inversor, pero generó cierta complejidad también en el mercado, en las contrataciones, y particularmente con los proveedores, que también, justo decir que han estado sobrepasados por la demanda y han sido difíciles de manejar, es decir, tenían más proyectos de los que podían manejar, lo cual hizo que consistentemente se retrasaran. Y esto abarcaba al 100% del mercado, incluso exigió mayor supervisión porque a veces mandaban personal que no estaba suficientemente capacitado y había que doblemente supervisarlo para evitar que cometan errores o para corregir errores que cometieron. Así que fue realmente y sigue siendo un gran desafío trabajar en plazos relativamente razonables y esto nos produjo un fuerte atraso en la laguna y en la entrega de este edificio y está afectando los que siguen, pero lamentablemente es una realidad del mercado. Nosotros trabajamos con plazo de obra estándar que siempre vinimos cumpliendo para este tipo de volumen de obra, pero en este caso fue imposible hacerlo por todos estos factores que afectan al mercado y con los que lidiamos con mucho esfuerzo, pero para minimizar atrasos que hubo casos de otras obras que han sido mucho más extensos. Esto lo queríamos comentar un poco en relación a las fechas. Seguimos, ¿no? Ahora les voy a comentar lo que habíamos mencionado de la ocupación máxima. En Marina Rentals, como en el condominio, hay una ocupación máxima para la renta temporal y esto está hecho para proteger a cualquier persona que esté haciendo renta temporal en el condominio y fomentar a que no se haga un sobreuso de los amenities, tampoco un sobreuso de las unidades. Por eso el límite para monoambiente es de 2 personas, de un dormitorio es 3, de 2 dormitorios es 4 y de 3 dormitorios es 6. El registro de los huéspedes es obligatorio. Nadie puede entrar al condominio sin ser registrado, desde el huésped principal que hace la reserva hasta los acompañantes. Y por esta etapa inicial hemos decidido no aceptar huéspedes con mascotas. Y aquí les mencionamos que el tema del reglamento de copropiedad protege la renta temporal para asegurar la continuidad de Marina Rentals en el proyecto. Está hecha ambos para proteger a la persona que vive y usa Marina como su residencia y hacer que todo sea balanceado y sea una sola experiencia para todo el mundo. Hemos protegido a Marina Rentals y la renta temporal en el reglamento de copropiedad. También tenemos normas obligatorias a cumplir. Cuando un huésped entra a Marina, tiene que aceptar ciertas condiciones. Y tenemos toda la infraestructura de Marina Rentas para que pueda ser trazable
y pueda controlar muy bien todo lo que es el uso del condominio y el acceso para asegurar que un registro y la seguridad de todo el mundo dentro del condominio. Somos un operador exclusivo, somos el estándar operativo. Cualquier persona que quiera hacer venta temporal va a tener que cumplir con todo ese sistema de trazabilidad, lo cual es una inversión bastante grande que hemos hecho nosotros para asegurar un sistema que tenga esa continuidad y que respete también eh, el concepto del condominio. Y si una persona tercera quiere operar dentro de Marena, hay ciertas reglas y solicitudes que tiene que hacer primero para comprobar que cumple con estos estándares operativos. No sé si Fabio quiere añadir algo más. No, no, está bien, vamos a ir. Bueno, acá repasar por último que también nosotros estudiamos a fondo todo el tema impositivo para minimizar eh, cualquier aspecto relacionado con la operación, para minimizar los temas tributarios. Si bien el sistema tributario paraguayo muy simple en general, algunas cosas que atender, como para minimizar el pago de IVA de la renta, siempre contemplando las distintas alternativas o las distintas situaciones de los propietarios, que pueden ser paraguayos o pueden ser extranjeros con residencia fiscal en Paraguay o bien extranjeros. Después, puntualmente, se puede explicar a cada uno su situación particular, pero en el caso particularmente de los extranjeros, tienen la opción obviamente de obtener la residencia y tener una situación igual al de un residente paraguayo o de un local paraguayo, pero si no, también tiene la opción de que hay un sistema para que Manera Rental se ocupe de todo y no tengan que preocuparse por ni facturar, ni presentar ninguna declaración, ni pagar ningún impuesto, un sistema que está establecido de apoderamiento hacia Manera Rental, donde Manera Rental puede generar la factura, hacer la retención impositiva, que es básicamente el IVA que cobra lo deposita, y de impuestos es un 7,5% que retiene Marena Rentals y emite un certificado a favor del propietario, el cual puede, si quiere, declarar en su país de origen esa propiedad y ese ingreso, se toma cuenta lo que fue retenido en Paraguay. Pero básicamente ese costo en Paraguay es en el caso del residente extranjero del 7,5% que Marrena Rental retiene, emite el certificado y deposita. Todas las liquidaciones se hacen mensualmente, como comentamos, con el pago de la rentabilidad resultante, la cual se deposita en un banco local. Si alguna persona no tiene cuenta local, puede apoderar a otra persona para que utilice su cuenta. Y después, como saben, desde una cuenta local se puede transferir a cualquier parte del mundo. Eh, Se va a firmar un contrato de adhesión, ya sea para el rental pool o para el programa híbrido. En el caso de estos contratos, la permanencia mínima es de 2 meses. A partir de los 2 meses uno puede salir con una notificación previa de 60 días, quiere decir que la permanencia total en ese caso sería de mínimo de 4 meses, porque son dos para poder notificar y dos más la notificación, por si alguien eventualmente no es un plazo más largo que eso. Si alguien no está satisfecho con el sistema, tiene esa opción de retirarse o eventualmente reincorporarse futuro si así lo desea. Creo que vamos al último slide. Y bueno, Perfecto. básicamente, sí. Entonces, una recapitulación de las acciones a tomar. El objetivo era que tengan claridad sobre los tres programas, puedan tomar la decisión de cuál les conviene. Una vez elijan el programa, eh, firman el contrato, nosotros vamos a enviarles este material para que terminen de decidir y podamos proceder a la decisión del amoblamiento. Después de la firma de amoblamiento y programa de adhesión, procedemos a todo el timeline, el cronograma que les he mostrado.
hasta la apertura y funcionamiento de Marina Rentas. Ok, eso básicamente, obviamente que ahora vamos a responder preguntas en caso que las haya y vamos a seguir disponibles para hacerlo a futuro si surgen nuevas dudas y vamos a remitirles esta presentación. Ahí vemos que Matías tiene necesita hacer una pregunta. Le pueden abrir el micrófono, pues abriendo los micrófonos. ¿Le pueden abrir ahí, Glenda? Ahí va. A ver, Ahí ahí. sí. ¿Qué tal, María? Hola, hola Fabio, hola Glenda. Muchas gracias por la presentación. Mira, yo tengo dos preguntas que son bastante sencillas. Entendí lo de la cochera, que tú puedes aportarlo o no aportarlo. Me imagino que si yo tengo una cochera, también tengo la opción de aportar o no aportar, en caso yo quisiera dejar mi auto y solo arrendar el departamento. Y en el caso de la baulera, ¿eso también tengo que aportarlo o también puedo quedar con ella, digamos, como propietario? Te pregunto, por ejemplo, si soy una persona que viaja mucho y quiero arrendar tipo pool, puedo dejar mis cosas en la bolera, no tengo que aportarlo y solamente aporto, por ejemplo, el departamento y la cochera. Esa es la primera Sí, pregunta. Y la sí, correcto. segunda, Sí. vale, dale. Sí, te respondo esa sí tenés la opción, puedes aportarlo con cochera o sin cochera. La baulera, la verdad, ni lo contemplamos como son relativamente pocas en relación al total las unidades que tiene baulera, entonces no la consideramos como parte del pool, entonces podés conservarla y obviamente quedaría fuera del pool y podés disponer de la baulera distintamente. Lo que ingresa es la unidad, lo de la cochera lo podés optar por sí o por no y bueno, va a tener ese impacto. Si entras sin cochera, vas a tener ese impacto que que comentamos que te va a reducir el peso de tu unidad en un 15%. Lo de la baulera no te afecta en nada y la puedes conservar para uso propio. Perfecto, gracias. Y te hago bien breve la segunda pregunta. Yo, por ejemplo, soy una persona que voy a ocupar probablemente el sistema pool en que voy a arrendar, pero hay 2 meses del año que me quedo de manera constante allá. Yo puedo, por ejemplo, res- eh, aportar mi inmueble, por ejemplo, en diciembre, que se arriende tipo pool, yo sacarlo, por ejemplo, en junio, julio y después volver a colocarlo en arriendo, obviamente avisando con todos los tiempos y pagando, entiendo, el reingreso al sistema. ¿Se puede hacer eso? Eh, Sí, la idea era hacer contratos anuales, pero podemos contemplar estos casos especiales si son estructuras así ya fijas que vos me decís, bueno, va a salir 2 meses. Lo que no podemos hacer es entrada y salida, porque sería Por una supuesto. complicación muy grande, pero si es algo así estructurado como me decís vos, no veo problema. Glenda, Y bueno, siempre hay la opción de que buques, como dices, y si hay suficiente anticipación, podemos tratar de que esté disponible tu unidad. Lo que pasa es que de acuerdo a cuán amplio abrimos el calendario para la estrategia comercial, es que no podíamos garantizar 100% que te toque exactamente tu unidad. no, pero él dice de darla de baja 2 meses, suponete que 10 meses está corrida y hay 2 meses que él va todos los años, entonces esos 2 meses sale del pool y después vuelve a ingresar. Y me parece que en un caso así estructurado, que no es algo de ida y vuelta, se Sí, porque podría manejar. terminaría un mes de ciclo Un completo. ciclo, Sí, sí, claro. En- Serían, sí, efectivamente, como dices tú, serían ciclos de 10 meses y luego lo ocuparía 2 meses y luego volvería a un ciclo de arriendo de 10 meses. sí, sí, no va a haber problema. Perfecto, muchas gracias. Ok. Daniel, ahí va. Hola, ¿qué tal, Glenda, Fabio? Tengo dos consultas. Uno es con respecto al uso de las instalaciones. Y a mí me interesa mucho el pool, digamos, ¿no? Y que se encarguen de todo y recibir un cheque a fin de mes y listo, ¿no? Pero sí me gustaría, y parte del pitch de venta, digamos, de Marena, era, bueno, por un lado, obtener rentabilidad y por otro, vos propietario, tener acceso al Crystal Lagoon, ¿verdad? Es decir, podrían porque he visto nomás una parte donde hablaba de, es decir, al entrar en el pool uno ya está restringido al acceso al condominio, ¿verdad? Y si podrían expandir en eso y tengo entendido que para los que están aportando por departamentos que aún no están terminados, hay una opción de pagar un fee y tener acceso al cristal, digamos, ¿no? Y saber si podrían expandir en toda esa parte. Creo que no Sí, seré el único que quiere obtener rentabilidad del apartamento,
pero como propietario y parte, digamos, uno de los dueños, digamos, de una de las instalaciones ahí, tener acceso al Crystal Lagoon. Se podrían expandir y, bueno, todas las Sí. aristas relacionadas a eso. A ver, cuando está, son dos temas separados. Una es cuando vos ya sos propietario de una unidad que te fue entregada y la destinás ya sea al pool o en el sistema híbrido la ponés a disposición de alquiler. En ese caso está restringido el acceso al propietario. ¿Por qué? Porque el condominio está calculada la ocupación de la playa y de todos los amenities en función de una cierta cantidad de residentes para que sea relativamente confortable y que no haya una saturación ni del espacio de playa, que lo hicimos con margen, pero que no se sature, ni del uso de los amenities. Entonces, si permitiríamos el doble uso, estaría, esta ecuación se destrozaría porque estarían los ocupantes de la unidad más los propietarios que no la están ocupando, pero sí los amenities. Entonces siempre se estableció que cuando uno cede su unidad al uso del pool mismo, también al alquiler, como es normalmente en todos los edificios, si uno tiene una propiedad en un edificio que tiene amenities y alquila su unidad, normalmente no tiene acceso al uso de esos amenities. Acá sería lo mismo en ese caso, así que no se permitiría ese doble uso. Ahora, una situación distinta es la otra que mencionaste, que es mientras tu unidad está en construcción, sí podés mediante un fee que vamos a definir, que es un fee bajo, dado que no vas a estar pagando expensas por el uso de una unidad, va a haber un fee que se va a denominar Club Marena y que va a permitir el acceso de los propietarios que aún no tienen su unidad y por ende no pagan nada en concepto de expensas, mediante ese pequeño fee mensual poder acceder y utilizar todos los amenities del condominio hasta el día que se le entregue la unidad. Cuando se le entrega la unidad se da de baja automáticamente el otro acceso y pasan a tener su unidad y pasan a pagar normalmente las expensas de esa unidad y continúan usando los amenities, salvo que luego la pongan en alquiler a través, ya sea de largo plazo, la cedan en alquiler y en ese caso ahí dejarían de tener el acceso. O sea, nosotros, digamos, que fuimos los primeros en apostar en el proyecto, digamos, hasta tanto que los otros reciban su apartamento, tendríamos menos derechos que ellos, digamos, ¿no? Es decir, no sé cómo justifican eso, pero Sí, te ojalá puedan entiendo porque revisar y repasar eso. Pero yo tengo otra consulta. Por decirme, no sé si te... No, no, te entiendo el punto porque la verdad que es una realidad que este estrés de los amenities no lo tendríamos al comienzo porque, por ejemplo, va a haber mucha más playa, va a haber inicialmente va a ser un solo edificio inaugurado y va a haber mucha más playa. Déjame estudiarlo porque la verdad es un punto el que tenés. Déjame que contemplemos a ver si durante un periodo de transición donde todavía hay edificios en obra y donde todavía estamos lejos de tener problemas de ocupación máxima en los amenities, podemos contemplar algún sistema doble que permita el uso igual de los amenities a los propietarios, asociarse al Club Marena, digamos, básicamente. Déjame estudiarlo, pero es un buen punto el que traes, no lo habíamos pensado así y lo podríamos evaluar, así que lo consideramos. Sí, me imagino que será la preocupación de muchos y creo yo, al igual que probablemente muchos, no tendríamos problema en pagar ese fee, digamos, ¿no? De poder Ok, participar en el Club Arena y poder acceder al Crystal Lagoon, que bueno, ese fue el pitch de venta con la cual entramos, ¿verdad? te entiendo y lo comprometo a dar una respuesta en pocos días, tener esa respuesta y lo podemos eventualmente incorporar de ser un tema favorable, incorporarlo a la presentación esta y ya dejarlo como algo resuelto. Excelente. Y tengo otra consulta que en realidad son como dos mini consultas asociados. Con respecto al amoblamiento, ¿ustedes van a preparar algunas opciones de financiamiento, de poder pagar eso en algunos tipos de plazos, algo? Eso uno y dos, Sí, ¿cómo se avanza con esto? Vamos a suponer de que se quiere hacer esto en diciembre bueno, asumiendo que se puedan entregar los departamentos en octubre, etcétera. sí, Eh, Esto cómo es el tema, nosotros tenemos que llamarle a alguien, ustedes ya nos llaman a nosotros, ¿cómo funciona? ¿A quién llamamos? ¿Cómo funciona sí. todo? A Es ver, decir, en el caso mío, que yo estoy decidido, sí, quiero entrar al pool, digamos,
sería bueno ya poder llegar a algo como para que si es que llegamos a diciembre o en enero, que parece más factible eso, de poder ya iniciar todo este tema, ¿no? Ok, con respecto a la financiación, estamos como en la negociación final con los proveedores. Se está estudiando también esa posibilidad. Estamos viendo obviamente, como estamos comprando con distintos proveedores, a ver si podemos canalizar alguna forma de calzar una financiación que ellos nos den a Marena Rental, si nosotros transmitirle a los proveedores. Estamos evaluando eso en breve cuando sea la presentación de mobiliario y de los precios finales. Vamos a ver si podemos ofrecer alternativas de pago más allá del pago contado. Sí que estamos trabajando en eso. Eh, con respecto a eso, y perdón, se me fue de la cabeza la otra pregunta, me habías dicho. Y no No, sé no, si justamente faltar. a quién, cómo se avanza, digamos. Está ¿Cuál es bien, el está bien. siguiente call to action, Sí, digamos, después? ¿Le llamamos a perdón. alguien en particular o qué hacemos? Sí, sí. En breve se le va a enviar un mail a todos los propietarios, consultándolos sobre su voluntad de adhesión o no, y los números de contacto y la forma se le va a adjuntar a quien esté interesado luego. Va a haber un canal de contacto que digan, sí, yo estoy interesado en el pool, se te va a remitir y en la compra eventualmente de los muebles, se te van a emitir el contrato de compra de los muebles y el contrato de adhesión al pool para que lo revises tranquilo, va a cualquier duda, después se procede a la firma y así se activa todo, va a estar todo. Pero el kickoff de eso al inicio es un mail que en breve le vamos a enviar a cada uno de ustedes para, en función de eso, tengan todos los canales de contacto y bien claro el ida y vuelta para que puedan avanzar. Muy amable, gracias. Tenemos una última pregunta en el chat. Pedro pregunta, me dice, yo compré un departamento de una habitación, pero sin vista a la laguna. Mis ganancias se limitarían a un pool de unidades iguales a la mía, con vista a la calle, ¿correcto? Cuando compré, que podría utilizar las amenities. Esa pregunta ya la hemos cubierto. El pool es de todas las unidades en un solo pool, no se divide por categorías, no es que hay un pool de un dormitorio, otro de dos, otro de tres. Claro, No sé si... lo único que tienen es un peso distinto en ese coeficiente, es decir, vamos a decirle, si había imaginemos dos unidades iguales, la suya con vista a calle y una igual, idéntica, que miraba a la laguna y en el peso por la vista se le agregaba un 20% más de valor que se transformó en un 20% más de precio en cada una de las etapas de precio que tuvo el proyecto. Pero siempre valía un 20, digamos, un 20% más por mirar a la laguna. Bueno, las dos unidades van a formar parte del pool y cuando se repartan las utilidades, esa unidad con vista a laguna va a tener, si usted cobró $1.000, esa unidad va a cobrar 1.200, por decirlo así, porque tuvo un 20% más de peso en el pool. Entonces, se mezclan todos los tipos de unidades con este coeficiente que comenté, está estructurado en función, que fue el mismo que se usó para la fijación de precios, que está estructurado en función del tamaño de la unidad y de su ubicación dentro del edificio, si tiene vista o no vista, altura o no altura, y en función de eso se fija el coeficiente, que es el mismo que se usó para los precios, para determinar su participación dentro de ese pool que está compuesto por todas las tipologías, lo cual lo hace más atractivo, ¿no? No depende, ninguno de nosotros sabe exactamente si se van a ocupar más los monoambientes que los de un dormitorio, que los de dos, puede depender de circunstancias, de época del año, de eventos, entonces eso va a permitir siempre diversificar riesgo y mantener más balanceado el retorno a lo largo del año. Salida. Y lo otro, que sí, como comentó Linda, vamos a evaluar el tema de la posibilidad de uso de amenities mientras está en proceso de construcción todo el edificio, todo el condominio, perdón. O sea que no va a haber ocupación máxima de los espacios comunes. No sé si hay un punto Más más. preguntas. De todas formas, sigue abierto el canal de preguntas. De nuevo, como les comentamos, en breve la vamos a contactar para mostrarles en detalle. Va a haber un webinar donde se van a mostrar imágenes del mobiliario para que tengan un mejor detalle y eventualmente si hay opciones de pago y el precio exacto de cada paquete. Y también en breve van a recibir un mail de inicio de consulta sobre su adhesión o no a algún sistema y de avanzar, la forma de contacto y de avanzar en cada una de las alternativas que ofrecemos.
Y sí hemos grabado la sesión y van a recibir la presentación en PDF y vamos a subir la presentación al sitio web. Creo que esa es la última pregunta. Bueno, acá hay otra pregunta, Gustavo. Hay que queda el micrófono. Ok, está Ahí. habilitado. No, lo volviste a cerrar. Gustavo, ¿puedes hacer la prueba de Ahí va. activar su... Sí, te parece. Ahí está. ¿Qué ¿Qué tal, tal, Gustavo? Fabio? ¿Qué tal, Glenda? ¿Todo bien? Tengo una duda. Si Marina Rental se encarga de unidades que están tanto en el sistema pool como en el sistema híbrido, y se presenta la siguiente situación, tenés disponibilidad en ambas de unidades idénticas en ambos sistemas y te cae un pedido por una de las plataformas, ¿a cuál de los dos sistemas le da prioridad? Ahí es decir, en la plataforma, como sucede en algunos proyectos que uno puede encontrar en Airbnb, por ejemplo, uno va a tener Marina Rentals Pool, en donde uno va a entrar ahí, vas a tener una opción de un dormitorio, de dormitorios, de monoambiente, vas a tener todas las opciones agrupadas por categoría y sus precios. Las unidades híbridos van a aparecer por separado. Cuando uno pone Marena o Asunción o que sea en los listados de Airbnb, las unidades híbridas van a aparecer cada una por separado. Y eso va a ser a elección del consumidor, es decir, el que va a reservar decide si entra al pool y reserva una del pool o si le gustó más, vio un dormitorio está publicada por separado por ser un híbrido y dice, me gustó más este y reserva este. Entonces ya nos llega la opción de la reserva. Mismo por la web van a estar la opción pool o todas las unidades híbridas listadas. Entonces va a ser siempre elección. Cuando nos llegue la reserva, ya va a haber decidido el reservante, digamos, cuál es Ya. la unidad que quiere El, tomar. el interesado ya decide entonces. Claro, ya es previo, no es que nosotros la mandamos para un lado o para el otro. Lo que tiene el pool es que no reserva una tipología, no reserva la unidad 204, reserva un dormitorio que le puede tocar la 204, la 207, la 305 y el sistema va a ir acomodando todas las reservas para liberar todos los espacios posibles y lograr optimizar la ocupación, no tratar de llenar todos los casilleros como comentó Glenda. En cambio, un híbrido, si alguien te reservó una semana, no sé, de viernes y sábado y viene una persona y dice quiero toda la semana, ya le va a salir que hay 2 días que no están disponibles y no la va a poder reservar, va a tener que ir a buscar otra opción que le permita reservar toda esa semana. El pool le permite optimizar eso, es una de las grandes ventajas también de tener muchas unidades iguales. Nuestro Ya, trabajo es que aclarado, sean gracias. visibles ambas. ¿Vos? Que nosotros Aclarado, muchas tenemos gracias. que sean visibles ambas. Sí. Ok, perfecto. No sé si hay otra, me parece que hay una consulta por chat, ¿puede ser? Eh, sí, de Ayesa Ábalos. Disculpen si ya mencionaron esto esta tarde. ¿Cuánto sería el porcentaje? Perdón, aquí está un poco pequeño. En chat. Ok. Ah, el porcentaje de ganancia por la administración es 15% de comisión en ambos programas. La siguiente no tiene nombre. Pregunta, ¿los valores no van a ser iguales? Las unidades y las híbridas, entiendo que las híbridas, los precios los pone el propietario. Sí, correcto. Sí, en la unidad híbrida el precio lo pone el propietario con un mínimo, es decir, si en el pool, la unidad de un dormitorio, vamos a decir algo, en determinada fecha se cobra $80, estoy diciendo un número aleatorio, se le va a poner al híbrido un mínimo, es decir, no puede ir por debajo de los $80, sí puede ir por arriba y considera, no sé, que equipó su unidad y que tiene un valor superior a la del pool, puede determinar, pero lo que queremos es, nosotros vamos a hacer un análisis de pricing
donde vamos a tratar de definir el precio óptimo para cada fecha y lo que queremos evitar que haya competencia de precios, que no haya un híbrido que si pusimos en $80, diga, bueno, yo la pongo en 75, entonces me voy fijando y voy poniéndolo por debajo porque empezaría a generar una competencia dentro de mismo de Marina Renta. Entonces lo que se va a hacer es, en cada caso, informarle al propietario del pool cuáles son los precios según el estudio de Revenue Management que va a utilizar Marina Rentals en cada periodo y de ahí puede igualarlo o si quiere, puede ser que alguien invierta más en su unidad, le ponga algunos atributos, no sé, premium o más televisores o otro tipo de modelo, lo que sea, y que considere que su unidad vale más y que puede valer más y puede que la alquile a un precio más alto. Eso va a tener libertad total, pero con ese precio mínimo que se te ha mencionado, que es el precio que se va a fijar para esa misma tipología en el pool. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, igualmente estamos abiertos a que nos consulten vía mail o de todas formas también van a recibir cuando reciban el mail para decir cómo avanzar. También podemos evacuar cualquier duda que tengan y que pueda surgir también de la lectura del contrato de adhesión. No veo más Y, en el chat. bueno, y tomamos como tarea para resolver en breve el tema del uso de los propietarios cuando, cuando ponen a disposición del pool su unidad, si pueden acceder al Club Marena, lo vamos a evaluar y dar una respuesta bien clara, posiblemente viable. Hay alguien preguntó cuántas tipologías son. Nosotros hoy tenemos monoambientes, un dormitorio, dos dormitorios y tres dormitorios. Ahí lo contestó Glenda. Y de cada tipología hay algunas variantes, ¿no? Hay distintos tipos de mono, no muchas, pero hay algunas. Ok. Bueno, aprovechamos para despedirnos, entonces esperamos que le haya sido de utilidad. Cumplimos el objetivo que era 1 hora y media, al menos el nuestro de tiempo, así que estuvo en una extensión lógica. Espero que les haya sido de utilidad y bueno, de nuevo seguimos en contacto para todo lo que precise. Muchas gracias a todos. Los estaremos contactando con la información. Hasta luego.